Don Jacinto dejó de soñar despierto. Llamó a Margarito, que seguía curando a las mulas y cantando el gran corrido del que llevaba apenas cantadas 60 estrofas, quedándole otras 60 por cantar. Oye, compadre, gritó don Jacinto, ven acá un momentito. Sí, compadre, ¿qué quieres? ¿Pasa algo malo? Contestó Margarito, encaminándose hacia el pórtico sin dejar de canturrear el corrido. Se quedó parado en el campo, enfrente del pórtico, descansando perezosamente los brazos sobre la baranda. Don Jacinto hizo un movimiento de cabeza para indicar la presencia del licenciado en el interior de la pieza, que vigilaba a los soldaditos de oro, no fuera a ser que se marcharan y no volvieran más. Allí en la sala hay un caballero que anda en busca de trabajadores, compadre. De trabajadores para los campos petroleros. ¿Qué te parece, compadre? ¿No quieres trabajo tú? Yo. ¿Qué quieres decir, compadre? ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Quién será tu mayordomo si yo me voy? Antes que nada quiero que me contestes eso. No te preocupes. Si es necesario podremos hacerlo regular nosotros solos. Margarito vaciló un rato, inclinó la cabeza sobre su hombro derecho y miró de reojo a su patrón. Algo extraño encontró en aquel asunto. ¿Cuánto paga ese caballero, quiero decir, el señor que está en la sala? 4 pesos diarios. ¿Diarios? Preguntó Margarito con la duda retratada en el rostro. ¿4 pesos diarios? Imposible, nunca supe de nadie que pagara 4 pesos diarios por un día de trabajo común y corriente. No, en este caso es absolutamente cierto. 4 pesos diarios. Dios mío, pero si ese es un montón de dinero. Porque calumba. Imagínate, 4 pesos por un día de trabajo. ¿Cuántos días durará el trabajo por el que pagan 4 pesos? Tanto tiempo como tú quieras. 3 meses, 6 meses, un año o más, tal vez largos años. Eso me figuró por lo que dice. Es demasiado tiempo. Bien, pero si a ti te parece absolutamente necesario que yo acepte el trabajo, lo haré porque tú así lo quieres. Por mi parte, como antes te dije, no hay inconveniente. Nada más que dile, compadre, que no puedo aceptar el trabajo por más de 3 meses. Solo en esas condiciones aceptaré, y dentro de 3 meses estaré de regreso. Eso no es posible, compadre. Si te vas no podrás volver. Si te vas, sales para siempre. Al decir esto don Jacinto le miró escrutadoramente. ¿Qué dices, compadre? Repítelo, por favor. ¿Que no he de volver más a Rosa Blanca? ¿Que no he de regresar a mi hogar? ¿Por qué? Margarito no concebía la idea de que al dejar Rosa Blanca se cerraran tras él sus puertas para no abrirse jamás. Aquel era su hogar. ¿Por qué había de negársele la entrada? La cosa es bien sencilla, compadre, dijo don Jacinto tratando de explicar la situación. Es sencillísimo. Verás, aquel caballero no tomará a ningún hombre que no desee trabajo permanente. Aquel que acepte, deberá hacerlo entendido de que acepta por largo tiempo. La compañía desea trabajadores experimentados y no quiere hacer cambios de personal cada semana. Cuando el trabajo en un campo se termina, los hombres son enviados a otra región, pero siempre pagados por la misma compañía. Eso no era exactamente lo que el señor Pérez había dicho, pero don Jacinto pensaba que era así como obraban las grandes compañías. ¿No podré volver a Rosa Blanca? ¿No regresaré jamás? Dijo Margarito hablando para sí más bien que dirigiéndose a su compadre. Y siguió murmurando porque le era difícil resolver los problemas difíciles en silencio. Necesitaba hablar para sí y con otro, si quería llegar al fondo de sus ideas. ¿Nunca he de volver? ¿Jamás he de poner los pies en Rosa Blanca? ¿A quién se le ha ocurrido semejante idea? Apretó los dientes, movió las mandíbulas como si estuviera triturando algún objeto duro y dijo en voz alta. No, compadre. Prefiero no ir y olvidar los 4 pesos. Después de pensarlo bien, 4 pesos no son mucho dinero, considerando lo que hay que gastar para sostenerse en los campos, en donde los precios andan por los cielos. Dile al caballero que está en la sala, que ninguno de los hombres de aquí lo seguirán si saben que no podrán volver. ¿Por qué no va él a conseguir sus hombres en los pueblos grandes en donde hay tantos sin trabajo? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que venga acá? Y oye bien lo que voy a decirte, compadre. Él no sacará de aquí ni a uno solo de nuestros muchachos. Pero Margarito, ¿no te acuerdas que 3 de aquí se fueron ya a trabajar a los campos? Claro que me acuerdo. Todos nos acordamos. Pero Marcos ya regresó. Dice que no volverá jamás a un campo, ni aunque le paguen 6 pesos diarios. Dice que nada tiene de agradable, que el trabajo es muy duro y siempre igual, tanto que acaba uno por volverse loco.
Dice que los capataces andan tras los hombres todo el día gritando, dando órdenes, vigilando, y que si alguien se atreve a decir una palabra, le rompen el hocico alegando que se atrevió a insultarlos, aun cuando no sea cierto. Si el hijo de Pedro se ha quedado allá, ello se debe únicamente a su deseo de juntar dinero para poder casarse con Anselma, lo que no podrá hacer hasta entregar al padre de la muchacha lo acostumbrado. José le prohibió a su muchacho regresar, de otro modo ya estaría aquí de nuevo. ¿Por qué detesta José a su hijo de esa manera? Eso es algo que ignoro. Desde luego que lo ignoras, compadre. Ellos nada dicen porque se avergüenzan. El muchacho anda con una cabaretera y el muy idiota quiere casarse con ella. Además usa unas expresiones, que aprendió en el campo, que hicieron sonrojar a su madre. El padre tuvo que darle 2 buenas cachetadas por hablar en su casa en esos términos y en Semana Santa. Bueno, en cualquier forma 4 pesos son algo, pero es mejor que yo no vaya. Aquello apesta mucho, hay demasiado ruido y muchos gritos. Ni siquiera de noche puede dormirse a causa del ruido que hacen los camiones y las máquinas. Ya te acostumbrarás. Puede ser. No sé, exactamente. Pero si quieres mi opinión, te diré que no lo creo, compadre. Además, hay algo que debe discutirse ante todo. ¿Quién cuidará de los caballos y de las mulas si yo me voy? Tal vez me dirás que Serapión. Pero no debes precipitarte. Serapión es un muchacho bueno y honesto, pero quién sabe lo que podría ocurrir si se encargara de los caballos y las mulas de Rosa Blanca. Él nada sabe de caballos y menos aún de mulas, y hay algo más, compadre, nuestros caballos, mulas y becerros solo a mí me escuchan, solamente conocen mi voz y ni siquiera de la tuya hacen caso. Si no, haz la prueba y verás. Yo sé que tengo razón y por eso no puedo dejar a los pobres animales en manos de Serapión o de cualquier otro hombre. Y supongamos que me voy, ¿qué ocurrirá con mi mujer y con los niños? ¿Habías pensado en ellos, compadre? A todos podrás llevarlos al campo. ¿Yo? ¿Llevarme yo a toda la familia al campo? No hagas que me ría y te pierda el respeto, compadre. Allá no sabrían qué hacer y empezarían a tener malos pensamientos. Además, compadre, ¿para qué seguir hablando si no he de ir? Nadie irá en esas condiciones. Hazlo saber así al caballero. Pertenecemos a esta tierra y todos deseamos volver a ella, aunque solo sea para morir. Es necesario que comprendas esto, compadre. Margarito respiró profundamente, gruñó algo para sí y agregó. Bueno, ahora que conoces mi opinión, compadre, más vale que regrese al lado de las mulas, porque andan muy mal. Javier debía cuidarlas mejor. Ya se lo dije. Pero me contestó que no había podido hacerlo porque el camino está malísimo, y las aguas lo han empantanado en muchos tramos. Yo sé que tiene razón, pero me pareció conveniente darle una buena regañada para que tenga presente su obligación respecto a las mulas. Creo que, en final de cuentas, tendré que enseñarle cómo ha de cargarlas para evitar que se les hagan mataduras con tanta frecuencia. Margarito atravesó el patio para regresar al sitio en que curaba a las mulas. En cuanto echó a andar volvió a cantar el corrido, del que todavía faltaban por cantar muchos versos para llegar al punto en que se canta el nacimiento del dulce niñito de la muchachita india. Cuando se aproximó a los animales se percató de que una de las mulas, inquieta, trataba de morder a otra que se encontraba atada a un poste. Al ver aquello, Margarito interrumpió su canción en el preciso momento en que estaba por alcanzar el pasaje más sentido y gritó. Macho tal por cual, espera tantito, ya verás las patadotas que te doy en las nalgas para que aprendas. Sin embargo, cuando se aproximó olvidó las patadas y se concretó a apartar a la mula provocativa de la otra, haciendo que la paz volviera a reinar en el corral. Después de discutir con Margarito, don Jacinto se convenció aún más de que lo que pensaba era lo mejor que podía hacer. De antemano sabía cómo tomarían las gentes del lugar la venta de Rosa Blanca. Margarito no hablaba por los demás, sin embargo, la forma en que él pensaba, era la misma en que pensaban todos los demás. Y todos repetirían lo que él había dicho minutos antes. Ni siquiera habrían usado otras palabras para expresar su opinión. Margarito había ratificado lo que don Jacinto, al igual que todos sus antepasados, aseguraran siempre. Esto es, que Rosa Blanca no pertenecía a un solo hombre. El verdadero propietario de Rosa Blanca no era don Jacinto. Era poseída por toda la comunidad que vivía en ella y de ella. Ninguno de los hombres la habría abandonado a menos que tuviera la seguridad de poder volver cuando quisiera. Si don Jacinto hubiera reunido a todos los hombres, como venía haciéndolo cada mes para discutir sus problemas, y les hubiera planteado el de la venta de Rosa Blanca, diciéndoles,
¿Creen ustedes que debemos vender Rosa Blanca a cambio de una gran cantidad de dinero? Todos habrían contestado a la vez. No podemos vender Rosa Blanca, tenemos que pensar en los niños, ya que nosotros no hemos de vivir siempre. Cuando regresó a la sala, don Jacinto encontró al licenciado sentado aún frente a la mesa, mirando las columnas doradas como si le hubieran encantado los ojos. De ningún modo habría abandonado aquella fortuna para reunirse con don Jacinto en el pórtico. De haberse arriesgado a abandonar la pieza por algunos minutos, parte de la fortuna, si no toda, habría desaparecido. No conociendo el lugar ni a las gentes que lo habitaban, cualquiera habría pensado que aquella suma de dinero corría peligro si se le abandonaba. El señor Pérez habría podido dejar el lugar por un día o por una semana sin llevarse a sus soldaditos de oro, y al regresar no habría tenido necesidad de contarlos o de examinar las columnas para ver si las habían movido en su ausencia. Ni una sola moneda faltaría. Pero como él era abogado, no confiaba en nadie. Tal vez ni a su propia madre le habría confiado una cuarta parte del dinero amontonado en la mesa. Bien, don Jacinto, dijo el señor Pérez cuando vio entrar al indio, parece que ya echó usted un largo y último vistazo al lugar. Todo se ha arreglado y ahora podemos estar contentos con la venta de Rosa Blanca. Cierto que me ha costado un gran trabajo convencer a usted. Apuesto que ha salido a despedirse del viejo hogar. ¿Verdad? Ahora, ¿quiere usted ser tan amable, don Jacinto, de contar el dinero y firmar el recibo? Pues, a decir verdad, estoy ansiando que me releven de la responsabilidad de cargar con semejante carretada de oro. Por Cristo, si algunos bandidos se hubieran enterado, tal vez no habría llegado vivo aquí. Y río de su propia gracia. Mire usted, don Jacinto, cada columna es de 500 pesos. Basta con que cuente usted una y vea que todas las demás tengan la misma altura. Así resulta fácil contar una cantidad tan grande como esta. Don Jacinto se detuvo. Su semblante se tornó severo y dijo con toda calma. Rosa Blanca no se ha vendido, señor licenciado. Rosa Blanca no se venderá nunca. Rosa Blanca no será vendida ni por una cantidad 10 veces mayor a la que ha puesto usted en esa mesa, esa cantidad nada significa para mí. Para mí carece de valor. Además, en mi opinión, ninguna tierra puede cambiarse por dinero. El suelo es suelo y el dinero, es dinero. Son dos cosas diferentes, tanto como un árbol y una piedra. El señor Pérez se levantó aterrorizado y dijo tartamudeando. ¿Que no está vendida? ¿No vende usted Rosa Blanca a cambio de esa inmensa cantidad de oro? No, no está vendida, señor licenciado. No entiendo. Usted debe estar loco para hablar en esa forma del suelo y del oro. El suelo, cada pulgada de tierra ha sido y será cambiada por dinero algún día. El señor Pérez dijo aquello solo por decir algo. Pero una vez que hubo hablado le pareció que su expresión resultaba tonta e inadecuada para un abogado. Don Jacinto, aún de pie y conservando aquella expresión que hacía aparecer su cara como de hierro, repitió. No, señor licenciado, la tierra no puede cambiarse por oro. Muy bien, dijo el señor Pérez con voz cansada. Perfectamente, entonces no está vendida. Y al tiempo que volvía a poner las monedas en la bolsa de lona, dejándolas resbalar como si fueran puñados de arena, dijo con disgusto. Don Jacinto, ¿quiere saber lo que pienso de usted? Es usted un viejo estúpido, idiota, medio loco. Es usted un desgraciado monstruo e imbécil. No debiera permitirse la existencia de individuos como usted, porque constituyen un peligro constante para la sociedad humana. Debieran encerrarlo en un manicomio en donde deben guardarlo por su propio bien, porque no cabe duda de que está usted completamente loco. El manicomio es el único sitio apropiado para tipos como usted. Y déjeme agregar algo más, nosotros hemos de obtener Rosa Blanca. Por eso no se preocupe, la conseguiremos en cualquier forma, créamelo. Es más, la conseguiremos barata, mucho más barata de lo que hemos estado deseando pagarle por ella, créame. No dude de lo que le dice un experimentado hombre de leyes. Mucho más barata hemos de obtenerla, como hemos de conseguirlo a usted vivo o muerto. No olvide que lo prevengo. No me asusta usted, señor Pérez. Ni usted ni su desgraciada compañía podrán conseguirme a mí. Don Jacinto había perdido ligeramente la actitud estoica que le era dado mantener en situaciones críticas, y habló con una dureza que jamás había empleado. Todos, incluyéndolo a usted, señor licenciado, podrán besarme las nalgas, pero ni usted ni la cáfila de bandidos de su compañía lograrán nada. Y déjeme decirle algo más, no conseguirán tampoco ni a uno solo de mis hombres, ni aunque les paguen 20 pesos diarios. Enseguida, cambiando de tono, dijo. Bueno, ¿qué tal si echarnos otro buen trago de mezcal antes de que usted regrese?
Ahí tiene, señor licenciado. Llenó 2 vasos de regular tamaño, tendió uno al señor Pérez, tornó el otro y levantándolo a la altura de la cara de su visitante dijo: «Salud». El licenciado le contestó en la misma forma y ambos bebieron el mezcal de un solo trago. Enseguida se echaron a la boca un puño de gusanos de maguey salados. «¿Qué le parece si lo repetimos, señor licenciado?», dijo don Jacinto riendo de buen humor. «Bueno, venga otra», contestó el licenciado riendo también. Repitieron la ceremonia. El licenciado, atando su bolsa de lona, se detuvo un momento para decir: «¿Está usted seguro, absoluta y positivamente seguro, don Jacinto, de que no cambiará de idea acerca de la venta del lugar?». «Absolutamente seguro», contestó don Jacinto deprisa, indicando con el tono de su voz que era aquella la última palabra que diría sobre el particular. El licenciado ató la bolsa con firmeza, llamó a su mozo para que trajera los caballos, y se despidió con todas las formalidades y cortesías nunca olvidadas por un latinoamericano, ni siquiera cuando se despiden de una persona seriamente disgustada. Montó, se volvió a mirar a don Jacinto, que había salido hasta la puerta del patio, y sonriendo dijo una vez más: «Adiós, don Jacinto. Gracias por su hospitalidad, hasta la vista». Se acomodó la pistola en las caderas hasta la parte casi delantera de su cinturón, espoleó al caballo y salió seguido por su mozo. Don Jacinto, caminando lentamente hacia el pórtico, dijo para sí: «¿Por qué había de mandarme él a un manicomio? Solo a los locos se les envía allí y yo no estoy loco, ni tantito, siento la cabeza perfectamente». Es curiosa la forma en que algunas gentes hablan. Parado nuevamente en el pórtico, miró las nubes de polvo levantadas por los jinetes y se rascó el cuello y los cabellos. Después dio la vuelta y atravesó las piezas hasta llegar al patio posterior, desde donde dirigió la voz a la cocina diciendo: «Conchita, ven un momentito por favor». «Voy volando», contestó su mujer en voz alta. Se paró delante de él secándose las manos en una toalla y diciendo: «¿Qué pasa, Chinto? ¿Se ha ido? Creí que se quedaría a cenar o que pasaría aquí la noche». «Tenía prisa por regresar a la ciudad, yo creo que se quedará la noche en alguno de los pueblos». Después, mirando fijamente a los ojos de su mujer, preguntó: «Conchita, ¿qué piensas de mí? ¿Qué quieres decir, Chinto? No te entiendo». «Mírame, mírame bien de cerca». Mirándole a la cara, inclinando la cabeza de derecha a izquierda y de arriba a abajo en forma cómica dijo: «No encuentro nada de particular en ti. Tienes la misma apariencia de siempre. Tal vez un poquito turbado, eso es todo. Tú no me crees loco, ¿verdad, Conchita?». Ella se echó a reír diciendo: «¿Entonces es eso lo que te preocupa? Loco, santo Dios, qué tontería. Si tú estás loco todos lo estamos, y yo especialmente. Loco tú. ¿Quién te ha hecho creer semejante tontería? Debería juzgarte loco por el hecho de que crees que lo estás. Nunca he visto a un hombre más sano de cuerpo y de mente que tú. Vaya una simpleza. Y para eso me has llamado, ahora que estoy tan ocupada. Debes estar loco para hacerme esa pregunta». «¿Loco, loco? Habráse visto tontería igual», dijo regresando a la cocina. «Ella debe saber», murmuró cuando se encontró de nuevo en el pórtico mirando con ojos vacíos en dirección al camino que había tomado el licenciado unos minutos antes. «Ella debe saber porque me conoce bien desde hace mucho tiempo. Al diablo. Yo no estoy loco y no iré a parar al manicomio ocurra lo que ocurra. Pelearé con la compañía, con el gobierno y hasta con el mismo diablo si trata de meterse en mis asuntos. ¿Loco yo? Ya les enseñaré su lección. Que se atrevan a venir». El presidente de la Condor Oil, Mr. C.C. Collins, se arruinaba la vista leyendo las cuartillas, limpiamente escritas a máquina, que formaban el informe que enviara por correo el licenciado Pérez a la matriz de la compañía en San Francisco. Mr. Collins no había llegado al final del informe que acababa de recibir, cuando golpeando fuertemente el escritorio con el puño, exclamó: «Habráse visto indio más asqueroso. ¿Qué supondrá semejante gusano, semejante pigmeo infeliz? Atreverse a esto ese cuadrúpedo nieto de chimpancé, montón de carne oscura. Atreverse semejante comadreja a ponerme trabas. Ya le echaré yo mano a esa basura. Por todos los diablos que lo haré. ¿O hay todavía en el universo entero un trozo de tierra del que no pueda disponer si me es necesario? Si necesito un terreno lo tomaré aunque tenga que arrebatárselo al mismísimo Júpiter». Interrumpió aquel discurso a gritos para decir en voz más baja: «Ida, mire a dónde está el Júpiter». Y listo para continuar su interrumpido discurso, volvió a cambiar de idea para decir: «No se preocupe Ida, no tiene importancia.
Ida, que había saltado junto a la repisa en la que los libros se amontonaban, regresó a su escritorio en donde esperaba el dictado que habría de tomar como consecuencia de aquel informe, que había hecho perder los estribos a Mr. Collins una vez más. Ida era una competentísima secretaria particular. El hecho de ser una excelente secretaria se debía sin duda a que su personalidad valía cero. A lo menos en la oficina, jamás se había visto un destello de su individualidad, a excepción del hecho de que nunca tratara de caminar como un ser humano ni en la oficina, ni cuando entraba o salía de ella. Se arrastraba, y cuando caminando como gusano se apartaba de su escritorio, hacía grandes, aun cuando invisibles esfuerzos, porque nadie la viera. De hecho ni Mr. Collins ni sus visitantes notaban el ir y venir de Ida por la oficina. Lo único que podía verse es que estaba tras de su escritorio o que el escritorio estaba vacío. Su escritorio poseía toda la personalidad que a ella le faltaba. Y en vez de decir que se arrastraba, habría sido más correcto expresar la forma en que se movía diciendo que lo hacía como si fuera un suspiro sobre dos piernas. Mr. Collins poseía alguna cultura, aun cuando no tanta como para derrocharla. Consciente de ese hecho, pero sin admitirlo jamás ni para sí, trataba de cubrir la falla pronunciando las palabras en forma afectada y usando todos los términos poco comunes que podía recordar, aun cuando no supiera a ciencia cierta su verdadero significado. Poseía solo una vaga idea de lo que era una comadreja. Si Ida le hubiera dicho que se trataba de un insecto o de un morador de los desiertos australianos, no habría discutido con ella. Ida era su enciclopedia, porque varios diplomas certificaban su cultura. En otra forma él no la habría reconocido. También era muy vaga su idea de lo que era un pigmeo, la palabra se le había grabado cuando oyera a uno de los miembros de su club decir, ese maldito mozo pigmeo me ha traído la bebida helada y no la quería ni siquiera fría. Cualquier palabra extraña que para Mr. Collins significaba algo así como insecto, basura o piltrafa, la aplicaba cuando estaba enojado, la aplicaba a sus empleados o a cualquier persona que lo disgustara. Entonces empleaba todas las palabras desagradables que le venían al pensamiento y las que juzgaba más humillantes para su víctima. Los defectos que hemos mencionado, eran los únicos que Mr. Collins tenía en su calidad de presidente de una importante compañía petrolera. Si tenía otros defectos, estos pasaban desapercibidos porque en su oficina y en las juntas de directores había pocas oportunidades de apreciarlo. Solamente los moralistas a quienes se paga por serlo habrían determinado que Basilean constituía uno de los mayores defectos de Mr. Collins. Toda persona cuerda y normal, sin embargo, consideraba a Basilean como el caudal más preciado de Mr. Collins, desde todo punto de vista. El punto principal, y el único que realmente importaba en relación con su puesto de presidente de aquella poderosa empresa, era que Mr. Collins era un excelente cazaocasiones de esos que no admiten competencia, y en su caso, excelente debe leerse duro, carente de todo sentimentalismo, pero con una individualidad empedernida de las que parecen significar con todos sus actos. Si tú no me muerdes, yo no te morderé y así ambos estaremos lo suficientemente aptos y saludables para robarnos mutuamente. Mr. Collins pertenecía a la clase de hombres que saben hacer negocios cuando se lo proponen y quienes, cuando pretenden jugar, bromear o divertirse lo hacen tan cordialmente como si se tratara de un negocio. Nadie sabía a punto fijo dónde había nacido, quiénes habían sido sus padres, ni si había tenido una educación superior o había estudiado únicamente la secundaria, o bien había vivido por su cuenta desde los 14 años. Algunos aseguraban que era originario de Harrisburg, y que su padre tenía una tienda de abarrotes que le producía menos de $2.000 anuales, y que Mr. Collins había dejado la secundaria a los 15 años porque su padre no había podido sostener sus estudios por más tiempo. Otros decían que aquello era falso y que Mr. Collins había nacido en St. Paul, Minneapolis, lo que hubiera sido exactamente lo mismo, y que su padre era policía que nunca pudo ascender y que terminó siendo guarda de una cantina. Que Mr. Collins había dejado la escuela a los 20 años y había huido y más tarde se le había encontrado con un equipo de pescador en la vía de Frisco. Los periodistas nunca habían podido localizar a ninguno de aquellos parientes a quienes él mencionaba de vez en cuando. El hecho de que fueran varias las versiones que referentes a su origen y educación circularan, llevaba a la conclusión de que ninguna de las historias que los cronistas y otras gentes decían eran ciertas. El día en que su historia comenzó exactamente, y para poder hacer un claro relato de su vida sin incurrir en error y sin que ningún episodio vital se pierda, fue cierto 15 de octubre, cuando obtuvo un empleo sin importancia en un banco en el que le pagaban $16 semanarios. La forma en que consiguiera aquel empleo y gracias a la recomendación de quién, eran hechos desconocidos.
Quienes lo entrevistaron para escribir sobre su vida, recibieron varias explicaciones sobre el punto, y éstas siempre diferían entre sí. Los métodos inmisericordes empleados por él para hacer negocios, encubiertos por su apariencia de cura honesto y estúpido, combinada con la de un político mañoso de esos a quienes es posible ganar solo cuando su adversario resulta ser un positivo caballero, habían sido las virtudes que le ganaron los importantes puestos que ocupara, incluido el de presidente de la Condor Oil. Nunca jugaba limpio. No podía hacerlo por la sencilla razón de que le faltaba la profunda y radical inteligencia esencial para comprender que la honestidad en los negocios conduce a mejores resultados y proporciona mejores oportunidades que las que se presentan en el curso de malos manejos. Además, desconocía la paciencia. Y lo que es más, era incapaz de estudiar con éxito el poder o la debilidad del hombre o del negocio que pretendía conquistar. Cuando estaba en sus 15, fue conquistado por un pulpo que vendía cursos por correspondencia sobre el gran arte de influir a los hombres por medio del poder magnético. El curso completo costaba $30, lo que estaba fuera de su alcance. Al fin logró que el publicista le vendiera un ejemplar, de segunda mano, en 12. Claro que el ejemplar no era de segunda mano, sino nuevo. Pero aún así el anunciante ganaba $10.50. Mr. Collins recibió una gran desilusión y se dio cuenta de que lo habían timado. Aquel timo por parte de un hombre a quien él creyera entregado al honesto propósito de ayudar a los demás, envenenó su carácter y le hizo concebir la idea de tomar la revancha haciendo a otros lo que le hicieron a él, porque entonces consideraba $12 como una fortuna. Estudiando el curso nunca llegó más allá de la 16ª lección, tan aburrido le parecía el asunto. Solo una frase se le grabó en la mente y desde entonces la mantuvo viva en su pensamiento y solía decirla para sí o cuando hacía algún negocio. Cuando desees algo en la vida, dinero, poder, amor, influencia política, elevada posición social, todo lo que tienes que hacer es desearlo tan profunda y tenazmente como si tu vida entera dependiera de ello. Así tendrás la seguridad de conseguirlo. Desea y todo llegará a tus manos sin esfuerzo y como por obra de magia. Esas palabras no le decían nada nuevo, pues hasta donde alcanzaba su memoria siempre había obrado de acuerdo con ellas, y le exasperaba haber pagado 12 pesos por palabras que traducían un pensamiento que juzgaba suyo. En su oficina, tan grande que ocupaba casi la cuarta parte de un piso del edificio, y que más tarde fuera imitada por los dictadores europeos, se hallaba rodeada de varios lemas impresos y en marcos. Algunos eran tontos, la mayoría de ellos lugares comunes, y todos de mal gusto. Uno, en letras góticas impresas sobre papel de seda, rezaba: sonríe siempre, trabaja duro y da una oportunidad a los postergados. Otro: la honestidad es la mejor política, porque lo que hagas a otros te harán a ti. Tu tiempo perdido no será recobrado, ni el mío, así, pues, amigo, sé breve y claro, y los dos quedaremos satisfechos de nuestra entrevista. Su tiempo carece de valor si me hace perder el mío, así ambos saldremos perdiendo. Este último aparecía impreso en grandes letras para ser leído aún por los más míopes y se hallaba colocado exactamente en el sitio en que sus visitantes podían verlo. Solamente en un caso habría sido capaz de darle un golpe para que cayera con la parte anterior sobre el escritorio, este caso se llamaba Basileven. Consideraba la vieja frase tiempo es dinero demasiado vulgar para figurar entre las divisas de una importante compañía petrolera. Había pensado y discutido con Ida muy a menudo sobre lo mucho que le gustaría que lo consideraran inventor de una nueva divisa que rezaría: petróleo es dinero. Solo que temía que los directores y otros ciudadanos prominentes creyeran que se dedicaba a escribir en sus ratos de ocio y lo consideraran ridículo. Nada le intimidaba tanto como la posibilidad de aparecer chistoso o ridículo. Solo de una persona aceptaba sin protestar que lo convirtiera en blanco de sus bromas. Esa persona se llamaba Basileven. En su escritorio había una docena de costosos tinteros, cada uno de los cuales tenía tinta y pluma diferente. 2 de aquellas tintas eran usadas para firmar exclusivamente los documentos destinados a existir no menos de 200 años. El fabricante de aquella tinta garantizaba su legibilidad por 20.000 y prometía la devolución del dinero en caso de que el resultado no fuera el que aseguraba. Mr. Collins usaba diferentes plumas en diferentes casos. Solamente cartas muy importantes o dirigidas a personas muy importantes eran firmadas con una pluma que producía rasgos semejantes a los de Napoleón, y cierta tinta que usaba frecuentemente tenía la gran virtud de borrarse progresivamente y desaparecer por completo en determinado tiempo.
Además de todos aquellos tinteros y de media docena de teléfonos, se veía sobre su escritorio una carpeta de apariencia costosa en la que guardaba documentos y cartas a los que prestaba atención personal a determinada hora. Sobre su escritorio no permitía libros, ni hojas sueltas, ni periódicos. Ida debía vigilar para evitarlo. La única cosa de las que había sobre su escritorio que en manera alguna tenía que ver con su puesto de presidente, era un pesado marco de oro con el retrato de la señora Collins, mujer en la edad crítica y que empezaba a tomar la apariencia de un canónigo. Procurando hacer alusión a ella con el mayor respeto, diremos que la dama se redondeaba en todas sus partes. Ahora que era esa la única apariencia que podía tener en su calidad de esposa del presidente de una compañía petrolera. Por instinto Mr. Collins sabía que aquel retrato sobre su escritorio ayudaba mucho a causar una buena impresión en ciertos individuos, especialmente entre las viejas, entre las mujeres de mediana edad poseedoras de respetables cuentas en los bancos y quienes lloraban continuamente por hacerlas aún más respetables, y eran estas viejas, estas mujeres de mediana edad, las que antes de invertir $100.000 deseaban tratar las condiciones personalmente con el presidente, como único representante de la compañía en cuyo escritorio empezaban y terminaban todos los resortes que la movían. A él le encantaba que los visitantes le preguntaran quién era la dama cuyo retrato se hallaba en el marco de oro, y le satisfacía inmensamente que alguno de ellos sugiriera la posibilidad de que fuera la señora Collins y que él debía amarla tiernamente, pues de otro modo no tendría su retrato constantemente ante él, hombre tan ocupado y que debía cargar sobre sus hombros grandes responsabilidades. Es raro encontrar en nuestro tiempo semejante amor entre marido y mujer, casados hace más de 20 años. Esa era generalmente la frase final relativa al retrato, después de lo cual podía considerar cerrado algún trato conveniente. Cerca del gran retrato había otro más pequeño y cuyo marco era solo de plata. Representaba a la señorita Collins, su prometedora hija de 17 años. Su retrato afectaba a menudo más profundamente que el otro a ciertos visitantes adinerados, los que no lo eran, tenían que contentarse con las hijas de vicepresidentes o empleados de tercera o cuarta. Un presidente casado es una persona en que se puede confiar mucho más que tratándose de un soltero. Un presidente que es padre además, debe ser un hombre de hogar, y los padres y las madres pueden abrigar respecto a él un sentimiento fraternal, un sentimiento gracias al cual no podrán surgir desacuerdos en los negocios. El fotógrafo que había retratado a la señorita Collins no había sido lo suficientemente artista para no hacer patente en la fotografía algo que ni el policía más hábil, después de aplicar sus métodos más eficaces, habría logrado hacer confesar a la muchacha. Claramente se veía en ella que la señorita Collins había resuelto con éxito todos y cada uno de los problemas de la vida humana, sociales, financieros, biológicos y todos sus aliados. Para ella no existían secretos. Desde otro punto de vista aparecía en la fotografía como una artista de cine bien retratada. Nada más podía verse o encontrarse en el escritorio de Mr. Collins, ni siquiera un lápiz nuevo, roto o mordido. Pero el escritorio tenía cajones, bastantes cajones. Entre aquellos cajones había dos que se hallaban tan maravillosamente escondidos entre la masa de caoba que, aparte del propietario, solo el constructor del escritorio sabía en dónde estaban y cómo podía abrírseles. No estaban cerrados con llave porque una cerradura habría indicado su existencia. Solo por medio de una serie de combinaciones podían abrirse. Sin embargo, Mr. Collins nunca había usado ninguno de ellos y todavía no tenía en qué emplearlos. Los cajones comunes y corrientes podían cerrarse tan bien que resultaban lo bastante seguros para guardar documentos, libretas de cheques, y algunas otras cosillas. Entre esas cosillas, en el cajón superior de la derecha, y disimuladas entre toda clase de papeles y cartas, había varias fotografías de coristas. Es decir, de damas del coro. Damas, sí, damas suena mejor y no tiene ningún sabor amargo. De vez en cuando comentan entre sí. Miren al caballero francés, él conoce la vida, él sabe cómo tratar a las damas cuando las ve, él nunca dice mademoiselle, que en cristiano quiere decir señorita, siempre dice madame, aunque sepa perfectamente que madame vive de recorrer las calles. Yo he estado en París y conozco la vida íntima de los franceses, créeme Gracie. Gracie era el nombre de combate de Mr. Collins. Las damas del coro aparecían frescas, duras, hábiles y caras, por lo menos en los retratos que de ellas tenía Mr. Collins. El fotógrafo en aquel caso había sido un gran artista. Atendiendo a las órdenes que recibiera, había retratado los rasgos característicos de las muchachas.
Cualquiera que tuviera en su poder aquellas fotografías, bien accidental o intencionalmente, si tenía alguna experiencia respecto de las damas, no podía formular un juicio equivocado al pensar que era tan fácil tener el retrato como el objeto real. Dos de aquellos retratos mostraban a damas del coro saliendo del Pacífico en el preciso momento en que los tiburones les habían arrancado el traje de baño, y antes de que pudieran cubrirse con sus batas. Por la fotografía era fácil ver que estaban muy bien hechas ambas, la fotografía y la figura, ambas de cuerpo entero. En el mismo cajón, aun cuando no escondido entre papeles, sino dentro de una carpeta que contenía talones de cheques y facturas pagadas, había otra fotografía dedicada, sin duda escrita por alguien que no había practicado mucho la caligrafía, y que decía: "Para mi adorado y dulce papacito, de Flossie". Ella costaba a Mr. Collins un cheque de $5.000 mensuales, y nunca gruñía a él por aquel gasto, porque Flossie era su cielo en los días tormentosos. Dulce, tranquila, medio tonta, fácil de contentar, hacía cuanto Mr. Collins deseaba. Nunca le negaba nada ni pretendía ser exigente. Teniendo una profunda comprensión de las dificultades y necesidades de los hombres, se adelantaba siempre a sus deseos, aun cuando estos no fueran exactamente apegados a los comúnmente aceptados como buenos por un campesino de Nebraska. Cuando se hallaba con Flossie en su cómodo departamento, no se veía obligado a guardar la pose de un magnate, algo en lo que su esposa insistía aun cuando se encontraran solos por la noche. A Flossie podía hablarle de tonterías, de las mayores tonterías usando determinada jerga y hasta solía hacerlo empleando los términos más vulgares que se le ocurrían. A ella casi le agradaba aquello. En su apartamento podía vagar en mangas de camisa, con el cuello abierto, calzando unas pantuflas viejas, con toda la comodidad deseada por un hombre de negocios cansado. Todos sus secretos, todos sus malos gustos en cuestión de paladar, podía calmarlos sin avergonzarse y sin presenciar el gesto agrio de alguna cara. Solían ir a sitios baratos, en parte por la gracia que les hacían y en parte por gustar de la col y de la carne de buey, del estofado irlandés, de las olorosas hamburguesas, de las salchichas danesas fritas que allí servían. A menudo tenían deseos de saborear algún platillo y si por una u otra circunstancias no deseaban salir, ella lo cocinaba. Mientras más aburrido o agitado estaba, más le agradaba la compañía de Flossie. Ella no le molestaba cuando no quería decir ni una sola palabra en toda la velada y se concretaba a sentarse con toda quietud cerca de él. En su hogar nunca habría encontrado verdadera tranquilidad. Allí tenía que contestar a preguntas tontas la mayoría de las veces y era eso, justamente, lo que lo ponía de más mal humor que antes de entrar en su casa. Su mujer nunca le permitía ser él mismo ni estar solo. Tenía que vestirse para la cena y sentarse vestido toda la noche, porque alguien podía llegar de improviso y la señora Collins aseguraba que moriría de vergüenza si alguna visita encontraba a su esposo con la facha de un bombero en día de descanso. Cuando tenía que resolver algún problema difícil, no intentaba hacerlo ni en su casa ni en la oficina, el único sitio en el que podía hacerlo era en casa de Flossie. En apariencia ella nada quería de él. Era aquella actitud suya lo que lo ataba a ella más que a la señora Collins, sí, y más aún que a Basilean, su reina. Tal vez no solo en apariencia, sino en realidad, Flossie nada quería. Era feliz derramando sobre él su afecto maternal y sabiéndose su amante. Realmente feliz, feliz en toda la acepción de la palabra, solo podía sentirse en presencia de ella. Sin embargo, él nunca se habría casado con Flossie ni aun cuando su negativa le pusiera en peligro de perderla. Ellos nunca hacían referencia a ello, ni habían discutido jamás sobre semejante posibilidad. A él mismo se le había ocurrido preguntarle si ella lo haría en caso de que él estuviera libre. Por instinto sabía que ella no se habría casado con él, porque le agradaba más la forma de vida que llevaban. Él nunca le había hecho preguntas sobre su pasado, ni sobre cualquier aventura que pudiera tener simultáneamente con otro. De una sola cosa podía estar seguro y era de que, no obstante las locuras, físicamente hablando, que ella pudiera cometer de vez en cuando, le era leal como verdadera buena amiga en quien podía confiarse infinitamente en asuntos de verdadera importancia. Sabía bien que ella no vendía su lealtad por los $5.000 que le daba cada mes, sin contar regalos extras y pago de facturas. Muchas veces, desde que se conocían, ella había podido tener el mismo dinero o más, como se enterara más tarde, pero no se había interesado por la nueva perspectiva. Aun cuando ella nunca lo decía, él sabía que lo amaba y que permanecería a su lado aun cuando perdiera su dinero o su posición. De semejante lealtad no estaba seguro respecto a Basilean. Flossie sabía que él tenía otras amigas además de ella.
No ignoraba la existencia de Basilean y de su influencia dominadora sobre él. Mr. Collins estaba perfectamente enterado de que ella sabía de todas sus actividades. Sin embargo, nunca hablaba sobre eso, lo que le hacía dudar algunas veces de que estuviera enamorada de él. Pocos de sus amigos, solo los más íntimos, sabían de sus relaciones con Flossie. Cuando deseaban divertirse realmente, invitaban a las amigas que pertenecían más o menos a la misma clase de Flossie y se dirigían en sus coches a algún pueblo distante en donde, haciéndose aparecer como empleados bien pagados, frecuentaban cafés baratos, salones de baile, carpas y cines pobres. Sitios en los que trataban de divertirse en la misma forma intentada por la mayoría de los trabajadores americanos. Si su esposa o sus amigos le hubieran encontrado durante una de aquellas escapatorias, difícilmente le habrían reconocido. Es durante esas excursiones, marcadas en el calendario de su oficina como inspección de campos, cuando paseaba a Flossie y cuando ella se sentía más feliz a su lado.